atención. Por acá les puse algunos ejemplos, por ejemplo, el que se llama de la teoría de la aguja hipodérmica. Aquí les cuento em, que los medios crean un estímulo que se inyecta en el receptor sin una instancia de intermediación. Les pongo quién es su creador o el representante más importante, en qué época, cuáles son pues sus objetivos, y así nos vamos con la teoría de los efectos, posteriormente teoría del flujo de comunicación en dos pasos. Ustedes tienen que leerlo, entenderlo, y ahorita al final pueden encontrar un video donde también se explica de manera oral, lo cual es muy conveniente. Yo les recomiendo que lo escuchen. Ahorita les digo cuál es. Por acá tenemos la teoría de la agenda setting, otro más, la teoría de la espiral del silencio, la teoría de los usos y gratificaciones, seguimos con la teoría crítica, teoría de la reducción de la incertidumbre, y por acá hacemos una pausa porque, bueno, pues ustedes ya vieron varios subtemitas y de pronto necesito que paren un poco y que reflexionen acerca de lo que están aprendiendo. Entonces aquí les pongo que la comunicación tiene diversos significados, que es un proceso complejo y que nos sirve para decir cómo se sienten, qué les ocurre y qué piensan, y que además recuerden que una de las características de la comunicación es que es irreversible. Por ello, ustedes deben de aprender a ser cuidadosos con aquello que dicen y aquello que escriben. Un ejemplo, esas personas que dentro de la web hacen comentarios muy fuertes, muy haters. Eso algunas redes sí permiten borrarlo, otras no. Entonces hay que ser cuidadosos con cómo nos expresamos en la web, que al final del día, pues es también, dice mucho de las personas, ¿no? Y por acá les digo que ustedes deben de tomar conciencia de que tienen que mandar mensajes que lleguen de manera adecuada. Y por acá les recuerdo que hay que analizar la información que recibimos, no nada más de personas, sino de redes sociales, de medios de comunicación, de todas partes que nos están emitiendo mensajes. Acá hay una explicación de qué es la comunicación interpersonal e intrapersonal. Ya saben, inter, entre personas, como yo me llevo con los demás, los que están alrededor. Intra, ¿qué tipo de comunicación están realizando ustedes con ustedes mismos? Un ejemplo sería aquel alumno que se enfrenta a algo nuevo, por ejemplo, esta materia, y dice, no, hombre, voy a aprender cómo es la educación a distancia, voy a volverme muy autónomo, voy a leer la información, voy a hacer mis apuntes como me está recomendando Fabi, voy a prever mis tiempos, voy a cuidar que ninguna de mis actividades se cierre antes de que yo la haga. O está la contraparte, aquel que dice, ay no, qué difícil, a mí no me gusta la educación en línea cuando todavía ni la conocen, ay no, no me gusta estudiar solo, yo necesito un profesor todo el tiempo conmigo. Entonces, ¿qué tipo de comunicación están llevando a cabo con ustedes mismos? Obviamente lo ideal es que sea pues una comunicación asertiva, agradable, que ustedes mismos se tranquilicen, que se apoyen cuando se enfrentan a situaciones nuevas. Después hay una diferenciación entre qué es la comunicación verbal, la no verbal, sus definiciones, similitudes. Aquí les puse un recuadrito, les expliqué pues que es muy importante la comunicación verbal en el aspecto de que les va a permitir comunicarse siempre, ahorita en el ámbito académico, después en el profesional. Y les hice les coloqué aquí las imágenes de cómo la comunicación no verbal pues es con el cuerpo. El cuerpo habla, es un poquito más difícil de controlar y que tiene que haber coherencia entre lo que dicen con palabras y lo que ustedes están diciendo con su cuerpo. Les pongo el ejemplo de un alumno que está siendo retroalimentado y con palabras dice, sí, profe, voy a hacer las correcciones necesarias. Pero sus ojos, pese al cubrebocas, nosotros los docentes y ustedes a nosotros nos siguen observando. Entonces, imagínense que esa persona está viendo hacia los lados como queriendo huir de ese momento, de esa retroalimentación. Aquí les hice en Canva pues algo más gráfico, algo más sencillo de entender y les pongo aquí el signo de igual, son las similitudes, aquí cuando está como cancelado el igual, pues son las diferencias, ¿no?
¿Cuáles similitudes existen entre la verbal y no verbal? Ambas son formas de comunicarse. La verbal, diferencias, la verbal es más fácil de entender, la no verbal, pues sí hay que analizarla un poco más. Y bueno, ustedes sigan analizando lo que les comparto. Y por acá la comunicación en público, hablar bien y con eficiencia. Mucha gente tiene un poquito de miedo, no les encanta hablar en público, sin embargo, pues sí lo van a necesitar en el ambiente laboral porque van a existir reuniones de trabajo, van a asistir a conferencias o ustedes van a brindar las conferencias. Van a existir mesas redondas, van a asistir a congresos, a debates, van a presentar los avances de los proyectos, van a existir homenajes a gente reconocida de su empresa. Entonces, sí es muy importante que ustedes comiencen a analizar de manera teórica para después llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo pueden hacer en las aulas? Bueno, pues participen mucho. Si su maestro está haciendo una pregunta, sean ustedes los primeros en intentar responder. Cuando hayan la necesidad de que lean en voz alta, ustedes propónganse para hacerlo. Entonces, es muy importante que ustedes lo ejerciten ahorita que están en la universidad. Y aquí les quise compartir algunas técnicas de oratoria. Aquí visualmente lo pueden ver y se los explico del lado izquierdo. Tengan en cuenta que pretenden al hablar en público, si es persuadir, no sé, convencer a alumnos de Unitec de que vayan estudiando antes de su test o a lo mejor convencer a sus papás de que les den un permiso. Y aquí en 10 pasos les digo cómo pueden mejorar sus habilidades orales. Y por acá les comparto cuáles son las características del buen orador. En Canva les simplifiqué la información para que les sea más sencillo. ¿Qué tiene que ser? Honesto, con buen vocabulario, tiene que ser sensible, tiene que tener buen humor al estar hablando con un público, estar atento a su auditorio y a su ambiente, si nos ponen atención, si ya se aburrieron, si están inquietos, es motivador, o sea, todo el tiempo está intentando que su público se mantenga interesado y bien. Y bueno, ustedes terminen de analizar las características de un buen orador. Y por acá tenemos la claridad de propósito. ¿Para qué se va a hablar en público? Un ejemplo, cuando ustedes están haciendo una exposición, obviamente lo están haciendo con la intención de compartir información y que a partir de eso el público pueda aprender de un tema específico. Y por acá la claridad de las ideas. ¿Qué sucede con esos oradores? Todos han conocido a alguien, puede ser un compañero, quizás hasta un docente, que sabe muchísimo del tema, pero ¿qué creen? No organiza sus ideas y por eso casi no se le entiende. Va de un punto a otro. En cambio, ustedes, cuando lo hagan, tienen que tener muy claras sus ideas. Y por acá, la claridad de expresión. Bueno, pues debe de ser un mensaje fluido, deben pronunciar las palabras sin estarse tropezando, tiene que haber coherencia para que no estén pasando, como decíamos, de un tema a otro. ¿Y cuáles son las habilidades personales del orador? Aquí les pongo qué miedos son más frecuentes a las primeras veces a enfrentarse a un público, a equivocarse, al qué dirán. Entonces, aquí hay que manejar el nerviosismo, algo que es muy natural en el ser humano y que les llega a pasar a cualquier persona. Y por acá estamos terminando los subtemas que se abordan en la semana 1, que es la extraversión. Bueno, pues la RAE, la Real Academia Española, hace su definición como una persona que tiene inclinación hacia llevarse muy bien con las demás personas, tiene un carácter abierto. Aquellos que no se reconozcan con esas características, la universidad es el momento exacto para que ustedes lo ejerciten y se puedan convertir en una persona con esas características. Porque si son así, se van a poder comunicar de manera más, pues más efectiva, más asertiva, más con características pues muy deseables. Y aquí terminamos los subtemitas y les puse cuáles son las conclusiones muy puntuadas para que ustedes las reflexionen. Fíjense mucho cómo hay imágenes para que ustedes se mantengan atentos, para que en ningún momento el material les parezca pesado. Y son algunas conclusiones y posteriormente encuentran las referencias. Recuerden que ustedes van a estar trabajando en la elaboración de referencias, entonces fíjense mucho
cuáles son los datos que se colocan. Les quise poner una imagen nuevamente y aquí termina nuestro material. Bueno, pues deseo que estudien muchísimo. Estamos en contacto. Recuerden que nuestra semana 1 termina el 20 de marzo. Aprovecho para recordarles que estén atentos al vencimiento de su foro. En este caso, nos dice la carta descriptiva que va a estar abierto. Miren, cuando hay aquí algunas instrucciones, hasta acá abajo nos dice que la fecha de participación es del 14 al 27. Recuerden que está compuesta por una aportación inicial, o sea, lo que ustedes están diciendo respecto al tema. En este caso tenemos una fuente de información para las preguntas que les realizo. Recuerden que si colocan las preguntas, no se contabiliza dentro de su participación, solo se contabiliza lo que ustedes dicen, lo que ustedes aportan. Y la segunda parte de su foro es retroalimentar a dos compañeros. También recuerden, por favor, revisar aquí en foros. A ustedes les va a aparecer el foro 1. Aquí le están las instrucciones muy precisas. ¿Sale? Léanlas con detenimiento, cúmplanlas. Y también revisen la rúbrica, acuérdense, la número 5 de este lado, para que la puedan manipular, denle guardar como, guárdenla en su computadora. Una vez que está guardada, ya la pueden hacer más grande, más chica, más como quieran. Y eso les va a facilitar el poder analizarles. Aquí, estas son las cosas que tienen que cumplir. Aportación inicial, lean las características. Si las cumplen van a obtener 5 puntos. Si las cumplen más o menos 3 puntos. Y si casi no las cumplen, solo un puntito. Y van a tener que realizar la retroalimentación 1, la retroalimentación 2 y, por supuesto, las referencias. Por mi parte es todo por el momento. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego.